Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a La U en su casa, un espacio donde la Universidad La Gran Colombia llega a sus hogares a través de la señal de Teleamiga Channel. El día de hoy vamos a hablar de pensarnos las ciudades. ¿Y quién de ustedes no se ha pensado la ciudad? ¿Quién de ustedes no ha pensado que en algún punto de la ciudad podrían, no sé, hacerse algunas transformaciones, que de pronto hay espacios subutilizados en las ciudades que podrían servir para traer bienestar a las personas, que hay espacios que se han venido deteriorando y que han hecho que de pronto grupos que vivían por allí se sientan afectados, quieran moverse hacia otros lados? ¿Quién no ha tenido ese tipo de reflexiones? Yo sé que todos ustedes allá en sus hogares lo han pensado, sobre todo los que viven en grandes ciudades como Bogotá, pero también los que viven en las regiones han pensado acerca de ese entorno, ese espacio en donde viven. Y en la Universidad La Gran Colombia hay un grupo de pensamiento que viene trabajando alrededor de este tema, y es por eso que hoy vamos a tener fantásticos invitados aquí en La U en su casa, y vamos a comenzar dándole la bienvenida a la profesora Priscila de la Facultad de Arquitectura, quien es además la profesora que está encargada de liderar el programa de arquitectura de la Universidad La Gran Colombia desde la parte académica. Priscila, bienvenida a La U en su casa. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y bienvenidos a todos nuestros televidentes, teleamigos. Pues para nosotros es muy importante poder compartir con todos ustedes lo que significa para nosotros este tema de la revitalización urbana, precisamente en estos momentos en que las ciudades están en estos procesos que para el ordenamiento territorial de Bogotá es tan importante y que para todas las ciudades en el país es un momento en el que se están revisando sus ordenamientos territoriales y hay una especial atención hacia los procesos de revitalización urbana. Priscila, pero comentémosle a nuestros televidentes acerca de ecociudades, porque cuando uno habla de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, digamos que hay algo que está amarrado ya el nombre de la facultad, que es el tema de ecociudades. ¿Qué es ecociudades? Ecociudades es principalmente nuestro escenario académico por excelencia. Ecociudades es el escenario que nos permite hacer una renovación de pensamiento académico y una construcción de conocimiento frente al tema de la ciudad en términos del respeto por el medio ambiente, en términos de la sostenibilidad urbana y en términos también de una dimensión que ahora hemos tocado principalmente por nuestra relación con otras facultades en la universidad, que es la dimensión social de la ciudad. Buenísimo, esa parte que estás hablando es bien importante. De hecho, entiendo que todo el año han venido desarrollando diferentes espacios de reflexión académica. Incluso recuerdo que hubo un momento en que junto con la licenciatura de Ciencias Sociales, es decir, con la Facultad de Ciencias de la Educación, hicieron un trabajo muy bonito también de reflexión y de repensar las ciudades, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? Porque uno dice, el arquitecto no, es solo arquitectos trabajan, pero en realidad contémosle a nuestros televidentes que es que la arquitectura es una disciplina que se nutre también de otras áreas y de otras ciencias. Pues claro, precisamente bajo las directrices de la rectoría, de la vicerrectoría y todo este pensamiento de modernizar la universidad y toda esta temática de la Gran Colombia avanza, la Gran Colombia evoluciona, pues nosotros también evolucionamos en ese sentido de comprender que nuestra disciplina, como lo comentaba Rodrigo, es una disciplina que le permite y le da la cabida a muchos otros pensamientos y precisamente bajo esas directrices diseñamos un seminario, nuestro primer seminario interfacultades con la licenciatura de Ciencias Sociales, que nos permitió traer también al pensamiento de nuestros estudiantes la mirada de antropólogos, la mirada de geógrafos y la mirada de sociólogos urbanos, que nos comentaron cómo esa dimensión social es otra posibilidad, otra alternativa de mirarnos y de repensarnos nuestras ciudades. Entonces, este tema lo hemos venido trabajando todo el año, la revitalización, y para el año entrante ya tenemos diseñado el tema de trabajo de toda la Facultad de Arquitectura, inclusive también de su programa de tecnología, que es Territorios Inclusivos, precisamente como un paso más allá de mirarnos la ciudad y comprender la necesidad de revitalizarla. Priscila, entiendo que Ecociudades es un proyecto que además convoca investigadores, profesores
no solamente nacionales, sino también de otros países, estudiantes también nacionales e internacionales. ¿Cómo se vive eso en la Universidad de la Gran Colombia? Ecociudades es el momento en que tenemos la oportunidad de recibir invitados muy importantes que han sido nuestros personajes de estos eventos. Este año contamos con la participación de profesores de otros países, de profesores también colombianos muy importantes en este tema, que han puesto sobre la mesa unas apuestas de pensamiento sobre la temática de la revitalización, y que estamos seguros a nuestros estudiantes que también participan masivamente en Ecociudades, tanto en el Congreso como en sus mesas temáticas que se desarrollan pues durante todos los días del momento de Ecociudades. Y también hemos contado con la participación de profesores de otras universidades y del Centro de Investigaciones, tanto de la universidad como de la Facultad de Arquitectura, que precisamente presenta una alternativa para que nuestros investigadores puedan exponer sus investigaciones, que también giran en torno a esta temática. Es decir, Ecociudades es el escenario de articulación curricular de nuestro programa de arquitectura. Priscila, ¿qué mensaje le podemos dar a la persona, digamos que, como se dice, la persona de a pie, que pasa y se piensa la ciudad, reflexiona la ciudad? ¿Quién escucha ese tipo de reflexiones que hace pues, el ciudadano normal? No sé si hay, qué mecanismos hay para captar ese tipo de inquietudes. Y también una doble pregunta, que sería: lo que pasa en Ecociudades, ¿eso podría tener también algún efecto sobre, por ejemplo, sobre el POTS o sobre ese tipo de, digamos que, políticas ya más públicas? Claro que sí. Precisamente la forma en que nosotros queremos llegarle a nuestros estudiantes es inculcándoles que el pensamiento del arquitecto tiene que estar preparado para intervenir estas ciudades del futuro, que necesitan precisamente ese pensamiento ecológico, ese pensamiento de ecociudad que se ha trabajado ya durante varias décadas, pero que en este momento ha cobrado altísima importancia. Lo mencionaba antes, en momentos en que hemos cumplido 20 años de ordenamiento, que nuestra ciudad está preparándose para un nuevo momento de ordenamiento territorial, y todas las ciudades en Colombia. Y nos interesa muchísimo que ese estudiante también genere como una multiplicación de ese conocimiento, para que su vecino, su familia y todo el mundo se ponga en la onda de esa necesidad de trabajar la ciudad de otra manera, y de considerar sobre todo la importancia que tiene la sociedad en el desarrollo de la ciudad. Una sociedad comprometida con su ciudad, una ciudad que se apropie de los procesos urbanos, y una sociedad que se sienta con una identidad acerca de los procesos que se desarrollan de carácter urbano y de carácter rural también, porque ahora la mirada también gira sobre esa articulación urbano-rural que vamos a trabajar precisamente en el 2019. Bueno, pues Priscila, muchas gracias por haber pasado por aquí, por la U en su casa, y pues esperamos que no sea la última vez. Para nuestro programa es una gran oportunidad haber compartido con la Vicerrectoría, haber compartido con nuestros amigos, y sobre todo dejar un saludo y una reflexión, como decía su merced, acerca de la necesidad que tenemos de innovar en nuestro pensamiento urbano. Entonces, muchas gracias. Bueno, y ustedes no se muevan, ya volvemos aquí con la U en su casa. Estamos de vuelta en la U en su casa, hoy hablando de revitalización urbana, que es más o menos un poco, ya nos van a seguir explicando esto, pero es repensémonos las ciudades, busquemos cómo mejorar los espacios, cómo atraerle más bienestar a las personas, y hay un grupo de pensamiento de la Universidad de la Gran Colombia que viene trabajando eso a través del proyecto de Ecociudades, y ahora nos acompaña Pablo Buitrago de la Universidad del Valle, pero también un profesor que se siente gran colombiano. Pablo, cuéntenos primero esa historia y arrancamos a preguntarle por Ecociudades. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Sí, me siento muy contento de estar aquí en la Universidad de la Gran Colombia, porque hace muchos años aquí en Bogotá inicié yo mi investigación, de la que vine a hablar ahora. La empecé en el Centro de Investigaciones de la Escuela de Arquitectura aquí en la Universidad de Gran Colombia. Entonces es un sentimiento de emoción muy grande para mí estar aquí con ustedes hoy.
Buenísimo, Pablo, pero cuéntenos, estamos en medio de este movimiento, de esta fiebre de ecociudades que se vive en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Cuéntenos acerca de su participación, su investigación, el impacto que eso tiene, digamos que la forma en la que podríamos nosotros, los ciudadanos de a pie, apropiarnos de eso que ustedes vienen trabajando en investigación. Creo que esta es una gran oportunidad para que a nivel de la ciudad y los habitantes de la ciudad se comprenda muy bien lo que podemos hacer en las universidades para ayudarlos a tener una mejor ciudad, porque con frecuencia se piensa que la universidad está muy lejos de la gente y creo que esta es una manera de mostrar que estamos cerca de la gente. Yo he estado trabajando en mi actual universidad en una investigación en los barrios del centro de la ciudad con la gente, tratando de mostrar cómo es posible mejorar las condiciones de las viviendas y del entorno con el espacio público para que la gente entienda que se puede quedar viviendo muy bien en los centros de la ciudad, que puede aprovechar todos los recursos del centro de la ciudad sin necesidad de desplazarse a zonas lejanas de sus sitios donde tradicionalmente han vivido. Oye, ese tema sí que es bien interesante porque yo creo que ocurre en todo lado. Es decir, en este momento estamos en la sede central de la Universidad de la Gran Colombia, estamos en el barrio de La Candelaria, es decir, acá alrededor tenemos museos, cines, digamos que el casco histórico, de espacios de formación cultural, bueno, es decir, muchas cosas, y yo a veces dudo de que las personas que viven acá aprovechen al 100% de eso. Yo a veces pienso que hay una mayor migración de personas que vienen de otros lados, bueno, no sé, eso creo que puede pasar en diferentes ciudades también. Yo creo que pasa, pero también creo que la gente que vive en estos sectores de la ciudad, en los sectores céntricos, es gente que ha vivido muchos años en el centro de la ciudad, familias que tienen su casa desde hace 2 generaciones, que aún la conservan, casas muy grandes, han crecido, los hijos que ya están mayores han crecido aquí, entonces tienen un cariño profundo por el sector, conocen lo que ha sucedido en el sector y se vuelven habitantes y ciudadanos muy interesantes porque son quienes realmente ayudan a otros a conocer y reconocer estos sectores de la ciudad. No hay habitantes más interesantes o personas más interesantes en La Candelaria, por ejemplo, que quienes han habitado La Candelaria desde hace años. Claro, y ustedes en medio de sus investigaciones, porque yo hablo un poco desde el desconocimiento, claro, uno cuando piensa en el arquitecto se lo imagina frente a su equipo de cómputo, frente a los planos y demás, pero yo veo que este ejercicio implica un contacto permanente con la ciudadanía, es decir, hablar con las personas para saber cómo ellos están, los imaginarios de ciudad que tienen, y a partir de eso se empiezan a alimentar los proyectos, es decir, que es un rol sociológico del arquitecto, ¿no? Que es bien interesante que las personas que no conocen esa dimensión de la arquitectura pues lo sepan. Y Rodrigo, quiero aprovechar para justamente sobre eso pensar en que la gente nos ve con cierto temor porque dicen los arquitectos, por allá hay personas un poco extrañas, ¿no? Ha sido muy bonito poder sentarnos en las casas con las personas a conversar sobre sus problemas de su vivienda y poder construir con ellos una expectativa de cómo podemos mantenernos en estos sitios y tener una mejor calidad de vida. Que una casa en donde vivían 8 personas ahora solo viven 2, pero que esas 2 personas piensen que es posible seguir viviendo si su casa además tiene la posibilidad de ser un sitio donde tengan una renta, que vuelvan a tener cerca un espacio público, que puedan parquear los carros con tranquilidad. Y esas conversaciones cotidianas con la gente han cambiado la relación de los profesionales con los habitantes de la ciudad, que creo que es algo muy importante también en este tipo de trabajos. Supongo muy importante en estos proyectos de investigación, figuras, por ejemplo, como las juntas de acción comunal o las juntas de acción local, pues también, pues porque ellos, creería yo, que se vuelven también como entes que convocan, ¿no?, a la comunidad para reflexionar acerca de su ciudad, o deberían por lo menos hacerlo. Sí, sin duda. Y además gente con mucha sabiduría. Hemos encontrado en las juntas de acción comunal líderes bastante desinteresados de cualquier posibilidad de negocio y con la idea más bien de ayudar a su comunidad, con mucha sabiduría, con mucha pertinencia en las decisiones y en las sugerencias que nos hacen, que además también nos ha servido mucho porque desde las universidades pensamos que tenemos el conocimiento y esta posibilidad de trabajar con la gente nos ha mostrado que el conocimiento lo tienen las personas y que nosotros también tenemos que aprender de eso todo el tiempo para que nuestras respuestas a esas comunidades estén acordes a lo que ellos quieren. Pablo, una cosa es la visión suya como profesor, pero
detrás de todos esos procesos de investigación, supongo que también hay estudiantes. ¿Cómo viven ellos eso? Es decir, el estudiante, esta posibilidad de entrar en contacto con la comunidad y a partir de eso, pues, estar inmersos en un proyecto de investigación, ¿cómo lo viven los? Estamos trabajando en barrios de donde vienen los mismos estudiantes, sin embargo hay un proceso muy interesante allí porque los estudiantes vienen a la universidad con la expectativa de aprender asuntos sofisticadísimos y cuando los hacemos ver que vamos a volver a sus barrios y que vamos a trabajar de una manera diferente, que vamos a entender mejor sus problemas, adquieren un rol que no habían pensado, que es un rol en el que sienten que realmente pueden hacer algo desde lo que va a ser su profesión con su propia comunidad. Entonces adquiere un sentido de realidad muy importante el tema de la formación de los estudiantes. Pero en ocasiones también hemos tenido otras circunstancias. Cuando trabajamos con estudiantes que no son de los sitios en donde estamos trabajando, estos chicos descubren unas comunidades que no habían imaginado que podían conocer, familias, personas, intercambian anécdotas con personas de otras generaciones y eso, además del conocimiento técnico que deben aprender ellos, se vuelve parte de su formación, que es muy importante en nuestras universidades. Claro, hacer conciencia, ¿no? Para hacer conciencia un poco del espacio en el que se está, el espacio en el que se mueve cotidianamente. Y pienso que a veces, digamos que como ciudadano, creo que a veces uno cae en el error de no ser consciente de ese espacio y no tomarse un tiempo también para repensárselo, ¿no? Y como para buscar como también, uno dice, esto está mal, pero como que sigue y ya está. Entonces, claro, y pienso, Rodrigo, perdona, que pensando en eso que estás diciendo, que también hay una oportunidad con las personas, y es que a través de estos trabajos hemos logrado ayudarles a las personas en estos barrios de los centros de la ciudad y de las zonas cercanas a los centros que, como comentaba ahora, son casas muy grandes, que ellos descubran a través de estos trabajos que tienen oportunidades que no habían pensado, porque normalmente lo que piensan es, tengo que vender mi casa tan grande que ya no me sirve y que tengo que irme a vivir a otra parte, esto se lo tengo que vender a alguien para que haga un negocio, y esto empieza a transformar mucho los centros de las ciudades y es lo que justamente ha significado un deterioro de las ciudades en muchos sentidos, porque los residentes tradicionales de estos sitios se han ido a otros sitios, aparecen negocios, entonces en el día hay zonas del centro de la ciudad que están muy activas, pero por las noches están desocupadas, y ese es un problema que tenemos muy grande. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por haber pasado por aquí por la U en su casa, por estar acá trabajando con la Universidad de la Gran Colombia en este proyecto de Ecociudades, y esta siempre será su casa, claramente. Muchas gracias, Rodrigo, muy amable por la invitación y de nuevo quiero decir que me siento muy contento de haber vuelto a este sitio a conversar con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, y ustedes no se muevan que nos falta un bloque más de la U en su casa, entonces ya volvemos. Estamos de vuelta en la U en su casa, hoy hablando de revitalización urbana. Hemos tenido invitados fantásticos que nos han acercado además a este mundo de la arquitectura y al mundo social de la arquitectura. Y bueno, tenemos en este último bloque un invitado muy especial, es Manuel Peniche de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, pero también quien viene representando al grupo de diseño urbano de México, más conocido como GDU. Manuel, bienvenido a la U en su casa aquí en Colombia, pues un placer tenerte como invitado internacional. Muchísimas gracias, Rodrigo, un placer para mí estar en esta universidad, en un evento tan importante como es el de Ecociudades, compartiendo experiencias, aprendiendo junto con otros de todos y bueno, visitando un país que siento muy cercano y me siento en casa aquí. Bueno, pues Manuel, algo que me parece interesantísimo, es decir, claro, ya vamos a hablar de tu participación en Ecociudades seguramente, pero me parece muy interesante GDU es una empresa 40 años en temas relacionados con diseño urbano, pero es bonito, pues sobre todo para las personas que nos ven que están estudiando arquitectura o sus hijos estudian arquitectura, es bonito ver cómo ese proyecto académico se convierte en un proyecto de vida y además uno termina haciendo lo que disfruta hacer. Es correcto, es una experiencia de vida, efectivamente. 40 años de actividad profesional en una serie de proyectos de diversa índole, de escalas muy diversas, en muchas ciudades del país, en varias de otros países.
y bueno, acumulando en ese sentido el gusto, el placer por lo que uno disfruta hacer. Bueno, y en ecociudades puntualmente, ¿cómo participa GEDU? Supongo que hay diferentes proyectos que tienen que ver con la revitalización urbana, con ese repensarse las ciudades donde tú llegas y encajas acá en el proyecto de ecociudades. Tal cual, por un lado, aportando una visión sobre pues la problemática urbana de nuestras ciudades latinoamericanas y específicamente de las mexicanas, en este tema de cómo revitalizarlas, y presentando proyectos específicos, ejemplos concretos de proyectos realizados en ciudades mexicanas específicamente para coadyuvar a estos procesos de revitalización. ¿Cómo ves o encuentras tú similitudes entre Colombia, México? Enormes. Me parece que hay unos paralelismos y unas coincidencias clarísimas. Son procesos paralelos. Compartimos muchas cosas en términos culturales, en términos de historia, en términos de problemática también, de necesidades, de limitaciones. Y bueno, la visión que creo que hay hoy día en nuestros países y en general en Latinoamérica es muy similar, y las necesidades también. De modo que, pues, creo que podemos aprender unos de otros y apoyarnos unos a otros en forma muy amplia. ¿Qué pasa también? Esta es una pregunta. Hay una ciudad muy linda acá, que es, bueno, diferentes ciudades viven ese fenómeno, pero estoy pensando en Popayán en particular. No sé si de pronto has conocido algo de Popayán, que tiene un centro histórico pues muy bonito, y a propósito también de lo que hablábamos con Pablo, que ahora veo que, por ejemplo, esos centros se volvieron centros más comerciales que pues espacios en realidad donde la gente pues podría vivir y aprovechar y enriquecerse pues a partir de que son espacios con mucha historia. No sé si en México pasan cosas similares a ese tipo de cosas. Pues claro, y ciertamente hemos tenido muchos casos de este tipo. En nuestras ciudades hay una dotación patrimonial maravillosa, que es un recurso fundamental y es de todos, es de las comunidades. Tiene la gran virtud, esa herencia cultural, de propiciar condiciones muy favorables de habitabilidad, pero muchas veces los procesos económicos de las ciudades, el efecto de su crecimiento explosivo, que hemos padecido toda Latinoamérica durante muchas décadas, pues deteriora estas áreas y las contamina con actividades incompatibles o inconsistentes. Y bueno, esto es un tema fundamental para justamente rescatar ese potencial, mejorar la habitabilidad de las ciudades en esas áreas que son comunes, colectivas, de gran calidad potencial y que, bueno, afortunadamente son parte de nuestra herencia común, ¿verdad? Hablábamos también con Pablo, incluso con Priscila, de cómo en el ejercicio de investigación en arquitectura pues uno termina teniendo un contacto directo con la comunidad, hablando con ellos, pues para capturar información que permita sustentar esos proyectos de investigación. Pero ya desde la ejecución, desde la parte profesional, ya, es decir, tú como director de esos proyectos arquitectónicos, ¿también tienes esos escenarios de diálogos con la gente? Definitivamente, especialmente tratándose de temas urbanísticos, es imposible hacerlo adecuadamente si no hay ese contacto, si no hay esa continuidad desde el inicio del estudio de un problema hasta su ejecución e incluso seguimiento posterior. Es fundamental. Además, son proyectos que se tienen que hacer con las comunidades, no desde un gabinete. Esto es necesariamente un trabajo compartido y colectivo. Claro, y eso es bien importante, pues porque cuando
digamos que también ocurre, y eso tiene que ver con temas políticos y ya de planeación y demás, pero cuando ocurre esto de que la decisión es tomada, como tú dices, en un gabinete, en términos colombianos, aquí en una oficina, se tomó la decisión y se llega a una comunidad y se realiza una transformación, pues claramente el efecto nunca va a ser lo mismo. No, y no hay la posibilidad de una apropiación natural por parte de la comunidad de la obra. Sí. Y esa enajenación, pues, está condenada al fracaso en ese sentido, ¿no? Es indispensable trabajar los proyectos urbanísticos con la comunidad, de manera que lo sientan propios, que realmente emanen de las necesidades, deseos y aspiraciones de la comunidad, y no sean interpretaciones de un grupo o aisladas de algún profesional, ¿no? Claro, que sea un proceso de verdad de pensarse, ¿no? Y darle la oportunidad a la persona de que se piense en el espacio, que junto con el otro piensen su entorno, su espacio, es decir, y es un tema también democrático, ¿no? Exactamente, esto es necesariamente participativo, democrático, las decisiones se deben tomar en común, debe ser también guiado por un sentido de justicia, un sentido colectivo de justicia, y bueno, de ello depende la vitalidad de nuestras ciudades, ¿no? Que son la extensión de nuestras casas, es la casa común, la ciudad, ¿no? Claro, y es allí donde entra, que lo hablábamos con Priscila al inicio, es allí donde se abre una puerta gigante para que entren otras disciplinas, la psicología, la antropología, la sociología, es decir, que debe estar en diálogo permanente con la arquitectura. Tal cual, las visiones exclusivas desde una óptica son inoperantes. La complejidad de la ciudad es enorme y tiene todas las vertientes. Entonces, todas las disciplinas debemos concurrir en forma armónica, y no solamente las profesionales, sino todas las visiones de todos los agentes, de todos los participantes en el fenómeno y proceso de la vida urbana, ¿no? Bueno, pues Manuel, ha sido un placer de verdad tenerte aquí en la U en su casa. Igual, siempre bienvenido aquí y a Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos gracias ustedes, a todos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le damos gracias también a Dios por este momento y los esperamos como siempre la próxima semana en una edición más de la U en su casa, aquí en Teleamiga Channel.